Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contento de participar en esta versión del Congreso del Futuro y presentar este trabajo, sabiendo que el lema del Congreso es ¿y ahora qué hacemos? Yo estoy profundamente convencido que algo que tenemos que hacer es investigar nuestra historia genética y entender cómo esa genética nos impacta en la salud o en otro aspecto de nuestra vida cotidiana. Como introducía Matías, efectivamente hay una democratización de la genómica. El primer genoma humano, como contó Matías, costó alrededor de 3 billones de dólares hacer solo un genoma. Hoy en día, en menos de 20 años, gracias a la evolución tecnológica, podemos hacer uno por solo 500. Ya está anunciado por una empresa, por otra tecnología de secuenciación que se llama Ultima Genomics. El año pasado anunció que lo podía hacer por $100, o sea, solamente por alrededor de entre 80 y 90 mil pesos. En Chile lo hemos estado haciendo el año pasado por $750, secuenciar un genoma humano completo. Este 2024 en el extranjero ya es posible hacerlo por 300. Entonces estamos viviendo de verdad una democratización. Pero ¿por qué queremos entender o estudiar o secuenciar tantos genomas de nuestro individuo de las distintas poblaciones? Bueno, una aplicación importante consiste en la medicina genómica, que intenta integrar datos genómicos, clínicos, estilos de vida, para otorgar un tratamiento a la carta. ¿Ya? Se espera que solo en el 2023 este mercado que partió en Estados Unidos genere inversiones por más de 7 billones y se espera que al 2030 logre alrededor de 25 billones por año. Pero volviendo a la base, cada uno de los que estamos presentes y los que están en línea, todos tenemos un padre y una madre. Nuestro padre nos aporta 23 cromosomas haploides y nuestra madre otra copia con 23 más. Estos se fusionan mediante la reproducción sexual y generan una célula viable que tiene 46 cromosomas. O sea, en nuestro cuerpo y genética tenemos para cada cromosoma 2 copias y para cada gen 2 copias. Uno de origen paterno y otro de origen materno. Entonces, ¿cuánta información genética tenemos en una célula? 3 gigabases o 3 por 10 a la 9 de letras ACTG que no hereda nuestro padre, otras 3 que no hereda nuestra madre. En total, en cada célula tenemos 6 gigabases. El genoma humano, el año 2001, que se publicó como un gran hito, no se logró completar el 100% de la secuencia, solo se logró completar un 90%. Solo el año 2022 se logró completar ese 10% restante. ¿En dónde estaba ese 10%? En secuencias que eran muy repetidas, muy complejas, y gracias al avance de la tecnología, como nanopore u otras tecnologías, se logró, y la mejora de los algoritmos, se logró completar recién el primer genoma humano completo. Nosotros siempre hemos estado atentos en Chile. Yo podría decir que Chile partió temprano en la genómica. El 2001, recuerdo, el presidente Ricardo Lagos anunció un plan que se llamaba Genoma Chile. Entonces se generó una comunidad científica que estaba muy al tanto de la genómica desde muy temprano. Entonces yo trabajé mucho tiempo en un laboratorio del Centro de Modelamiento Matemático y ahí teníamos una consulta súper básica que era, bueno, ¿cómo, independiente de la tecnología, se construye un genoma? Porque entendíamos que no teníamos la tecnología para leerlo completamente. Y ya que en esto llevamos harto tiempo, nos preguntamos, bueno, cambió la tecnología, aportamos ciertos algoritmos, bueno, ¿por qué no hacer un individuo que sea representativo de nuestra población, que sea una referencia para nuestra población? Entonces, bueno, para simplificar, cuando queremos armar el genoma de un individuo, esencialmente necesitamos 2 pasos. Primero, el paso de la secuenciación, que consiste en digitalizar la información genética de la persona. Ahí estoy mostrando una tecnología que se llama nanopore, en donde la hebra de ADN pasa por un poro y cada vez que pasa una letra se ocurre una señal eléctrica que es distinta para cada una de las 4 letras. Esta luego se decodifica y produce una lectura. ¿Ya? Pero como les comentaba, no podemos leer el genoma completo directamente, o sea, los 3 gigabases, una secuencia muy grande. Entonces, en la práctica, lo que obtenemos son millones de lecturas. ¿Ya? El siguiente paso, y ahí es donde entra la computación, la matemática, los algoritmos, es que cómo
comparamos y vemos las similitudes entre estas distintas lecturas. Eso se llama un proceso de ensamble, en donde utilizamos un programa computacional que nos ayuda a comparar todo esto, construir un objeto matemático que le vamos a llamar grafo, y luego utilizar ese objeto matemático para dilucidar la secuencia original, ¿ya? Esto es muy similar a construir un rompecabezas, pero en vez de que tenga 100 piezas, con millones de piezas, ¿ya? Entonces, como les comenté, el genoma real de un individuo son 6 gigabases. 3 gigabases de origen materno más 3 gigabases de origen paterno. Nosotros desarrollamos un algoritmo que se llama Wingan, que en Mapudungun significa hacer el camino, ¿ya? En ese tiempo, el año 2021, cuando desarrollamos este algoritmo, lo publicamos, lo validamos, también había otra gente que desarrolló otros programas, otros software como Chasta, que es un programa desarrollado por Facebook, y otras iniciativas académicas como Fly y Kanu. El problema que tenían estos algoritmos es que, dada la información genética de una persona, producía una solución que colapsaba ambos haplotipos, o sea, mezclaba la información genética de la madre con la información genética del padre, produciendo un genoma un poco híbrido, que no representaba la realidad que tiene cada célula. Entonces, el primer genoma que se completó tampoco resolvió este problema, porque ese genoma que se completó el año 2022 correspondía a un genoma de un individuo que solo tenía una copia de los dos alelos, que en este caso era el alelo materno. Entonces, nosotros nos propusimos abordar este problema utilizando una estrategia de tríos, en donde secuenciamos el genoma de la madre, el genoma del padre y el genoma del niño o niña. Con esto identificamos qué es único de la madre, qué es único del padre, para luego, usando técnicas de Machine Learning, clasificar las lecturas de cada una del niño o niña en haplotipo materno, herencia paterna o común, ¿ya? Y luego utilizamos nuevamente nuestro algoritmo original para, de esa forma, cuando ya separamos la información genética, producir una reconstrucción del haplotipo paterno y del haplotipo materno de forma independiente. Entonces, bueno, esto, como ya les comenté, lo llamamos estrategia de tríos, y cuando la validamos presentó un muy buen rendimiento, produciendo genomas de muy buena calidad. Entonces, en el otro componente también avanzamos en la Universidad de O'Higgins, que es una universidad estatal regional, instalando y poniendo a punto la tecnología Nanopore. ¿Ya? Logramos aprender a utilizar esta tecnología, y a la fecha hemos secuenciado alrededor de 13 genomas humanos completos, generando incluso hasta 125 GB de datos en una sola corrida, ¿ya? Con lecturas muy largas de más de 20.000, incluso tenemos un récord con una lectura que generamos alrededor de 2 megabases. En total hemos generado alrededor de 1 terabase de información genética, y también, gracias a la donación generosa de la Universidad de Chile, instalamos un clúster de cómputo para analizar estos datos. Y esto no vale de nada si no soy capaz de pasar esta gran cantidad de datos a información. Entonces se vuelve a aparecer el componente computacional y también los algoritmos. Entonces, bueno, cuando nos preguntamos, bueno, ¿a quién secuenciamos? ¿A quién elegimos como un individuo chileno que sea representativo? Tampoco teníamos infinito presupuesto para hacer una búsqueda muy acotada. Entonces, con mi colaborador en la Universidad Católica, Juan Francisco Miquel, nos propusimos comenzar con 4 familias chilenas que ojalá representaran nuestra ancestría. Como sabemos, todo Chile es producto del mestizaje, en donde tenemos un componente ameríndio, un componente europeo y un componente africano en cada uno de nuestros individuos. Entonces, en el gráfico que está abajo, en rojo, ustedes ven a individuos mapuche que representan nuestra ascendencia amerindia. En amarillo ven individuos europeos, y en africano, y en púrpura, africanos. Cada una de estas barritas representa un individuo. La mezcla que está con el acrónimo de CHI, que representa Chile, es alrededor de 1.200 individuos chilenos, en donde podemos deducir que la ancestría promedio de un individuo chileno es de alrededor de un 50% europeo, 49% amerindio y un 1% de africano. Entonces,
cuando terminamos de secuenciar estas 4 familias, fuimos a seleccionar ojalá el individuo o individua que fuera lo más cercano a esta ancestría promedio, ¿ya? Entonces evaluamos los 12 individuos secuenciados y nos quedamos con la niña que más aproximaba a este valor, que correspondía a un individuo que tenía un 55% de ancestría amerindia y 45% de ancestría europea. Es una niña. Esta niña, la primera niña a la cual intentamos dilucidar su información genética completa y chilena, ¿ya? Esta niña la secuenciamos primero con varias tecnologías. ¿Por qué? Porque la queríamos construir desde cero, sin usar ningún sesgo de las bases de datos existentes. Entonces, primero la secuenciamos con una tecnología que se llama PacBio, luego con la que ya les comenté que se llama Nanopore, y finalmente sus padres y la niña con MGI. En total generamos alrededor de 344 gigabases de datos que equivalen a hartas canciones y videos. Entonces, con esa información, le entregamos esos datos a nuestro ensamblador Wingan, y en una primera instancia, acá en el eje Y, está una métrica que nos reporta, entre más grande esa métrica, es mejor el genoma ensamblado, y en el X tenemos los distintos ensambles. En color negro están las referencias humanas actuales que se usan y se han utilizado desde que se produjo el primer resultado. Como ven, producimos en una primera instancia, para el haplotipo materno y paterno, soluciones o genomas que eran de mejor calidad que la referencia actual. Pero todavía estábamos un poco por debajo de este genoma que se completó en el TTT, para lo cual continuamos mejorando nuestro algoritmo y secuenciando más, hasta que finalmente obtuvimos en una versión 2.0 un genoma para ambos haplotipos que es competitivo con el generado por el consorcio TTT. Acá TTT significa de telómero a telómero o de inicio a fin, o sea, cuando tratamos de detectar todas las bases del genoma. Acá les muestro cómo se representan cada uno de los 23 cromosomas en color amarillo, naranjo. Gracias, soy daltónico, no. Les presento el del consorcio TTT y luego al lado cada uno de nuestros cromosomas, los 46 de origen paterno y materno. Como ven, está todo bien representado y en esta segunda versión mejoramos bastante con respecto a la primera. En una primera comparación, en plomo están los cromosomas de nuestra niña y en múltiples colores están los cromosomas de este genoma TTT, y cuando hay un bloque que va de un extremo a otro, significa que en esas partes son muy parecidos los genomas, pero cuando hay líneas que van de un lado a otro, significa que hay diferencias. Y si bien hay similitudes, también hay diferencias importantes entre ambos genomas. Si miramos más de cerca, en total hemos detectado alrededor de 4 millones de diferencias puntuales y alrededor de 38.000 variantes estructurales representadas como deleciones, inversiones, translocaciones. Y también hemos detectado alrededor de 15 megabases de secuencia que no estaba presente en este genoma europeo o del hemisferio norte, que era propio de nuestra niña, solo secuenciando un individuo. Obviamente, para comprender de mejor forma cómo esta variabilidad afecta nuestra salud, fuimos por más y secuenciamos alrededor de 64 individuos adicionales para comprender cómo estas variantes actúan en nuestra población, comenzar a comprender. Es bueno decir que actualmente países como Inglaterra ya están secuenciando 500.000 o millones de habitantes. Entonces, solo secuenciando 63 individuos y alineándolos con una gran diferencia, en vez de a los genomas tradicionales nórdicos, mapeando a nuestra niña, porque nuestra niña ahora es la referencia, logramos detectar alrededor de 12.6 millones de variantes que se llaman SNV, que es cuando se cambia una base por otra, ¿ya? De las cuales esta históricamente han sido la más estudiada. Entonces nosotros no esperábamos encontrar variantes nuevas, pero aún así identificamos alrededor de medio millón de variantes que solo ocurren en nuestros individuos chilenos y no en otra parte. En promedio, en nuestros individuos chilenos observamos que cada individuo tiene alrededor de 3.8 millones de variantes puntuales o variantes de estas de un cambio de una base, de las cuales cada una de las personas estudiadas
tiene alrededor de 10.000 variantes nobles que no habían sido descritas en ninguna otra parte del mundo y que son privativas de nuestra herencia. Luego, con la aplicación más médica, fuimos a ver cuántas de estas variantes podrían cambiar el gen y generar algún tipo de patógeno, ¿ya? Una variante patogénica, vale decir que es una variante que afecta el funcionamiento de un gen. En promedio observamos que los individuos chilenos cargan alrededor de 50 variantes de este estilo, potencialmente. Luego, si aumentamos los criterios, detectamos entre 2 o 3 variantes patogénicas, ¿ya? Acá les voy a dar un ejemplo de una mutación que detectamos, que es un cambio en el cromosoma X en la posición 121 millones, no lo voy a leer, que va de la T a la C. Y la variante, lo que produce, esto produce un cambio de un aminoácido, de una S por una alanina, de una serina por una alanina, en la posición 445, en un gen que se llama GLUT-D, conocido por todos ustedes, obviamente. ¿Qué pasa con esta variante? Esta variante se ha detectado que está asociada a una predisposición temprana de Parkinson, ¿ya? Entonces, cuando observamos cómo esa variante ocurre en nuestra población, nos dimos cuenta que 60 de los 63 chilenos tenían la herencia, digamos, buena. Tenían una T y una T, no tenían la mutación. 2 tenían un alelo bueno y un alelo malo. Tenían una T, que es la buena, y una C, que era la que daba cierto riesgo a desarrollar Parkinson temprano. Y había solo un individuo que tenía los 2 alelos malos, una C y una C, ¿ya? Entonces, posiblemente nos gustaría detectar a todos estos individuos antes, quizás, como hay en otros programas en el mundo, secuenciar desde que nacen para saber si es que tienen algunos riesgos, como en este caso de este ejemplo, y tratar de mejorar, tratar de que esta alerta o esta prevención le permita cuidarse y tener un estilo de vida quizás que le pueda permitir, y una medicina más próxima que le permita abordar de mejor forma esta enfermedad. También cuando secuenciamos genomas completos, permiso, estoy un poco resfriado. Resulta que cuando secuenciamos el genoma completo, también secuenciamos un organelo que se llama mitocondria. La mitocondria es lo que les da la energía a cada una de las células, ¿ya? Y tiene la particularidad que la mitocondria la heredan nuestra madre, es solo de herencia materna, ¿ya? Solo nuestra madre nos pasa las mitocondrias. Y bueno, como tiene esa particularidad, se ha utilizado para reconstruir migraciones a lo largo del mundo. Entonces, por ejemplo, como podemos ver en la figura, las mitocondrias nativoamericanas pertenecen a los haplogrupos A, B, C, D, ya que son mitocondrias que tienen mutaciones que son propias de la geografía americana. O sea, solo existen si el individuo vive en América, en Sudamérica, ¿ya? Por el contrario, en Europa se han detectado otros haplogrupos que informan de dónde vienen esas mitocondrias. Entonces nosotros, como logramos reconstruir el genoma completo, fuimos también a ver los genomas mitocondriales de estos 63 individuos. Y nos dimos cuenta que 28 individuos tenían el haplogrupo B, y 14 y 19 el haplogrupo C y D. Interesantemente, el haplogrupo B es propio de mujeres aymara, y el C y el D de mujeres mapuche. Entonces podemos decir que de estos chilenos modernos, en algún momento tuvieron, en su linaje, en su historia, tuvieron una abuelita o mamá de ascendencia amerindia. Estudios que han utilizado un mayor número de individuos chilenos estiman que el 84% de los individuos chilenos tienen un ancestro, una madre o una abuelita amerindia. Entonces, en resumen, para terminar, les presenté el primer genoma completo chileno, armado desde una universidad regional y estatal y con financiamiento de la ANIT, que reporta nuestro mestizaje, nos acerca hacia nuestra herencia.
también les presenté utilizando una primera utilización de este genoma, un primer pangenoma en donde 63 individuos se compararon con este genoma. Y bueno, la medicina genómica es una realidad, está ocurriendo en otros países, yo creo que es algo que nos va a hacer bien a nuestro país. Y bueno, requiere sí mucho esfuerzo, van a haber oportunidades de mucha transferencia, mucha investigación y mucha aplicación con el objetivo de que cada uno de nosotros tengamos una mejor salud. Obviamente deberíamos secuenciar más genomas chilenos por año para entender de mejor forma nuestra genética, nuestra biología, abordar problemas que ya son un poco epidemia como el cáncer, algunas enfermedades genéticas raras y bueno, quizás desde esa información definir mejores políticas públicas. Les dejo con el genoma chileno que representa, que contiene nuestra historia y está listo para abordar los desafíos del presente como del futuro. Muchas gracias.